Hola, ¿cómo estás? Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas sobre temas de discipulados. Hoy quería hablarles sobre cómo aumentar nuestra fe. Algo que los discípulos de Jesús le pidieron al Mesías. Señor, aumentanos la fe. Antes de llegar al conocimiento de Cristo y a causa del pecado original, la imagen con la que fuimos creados, que fue a la imagen y semejanza de Dios, se distorsionó tanto que no éramos capaces de hacer nada bueno por nosotros mismos. Pero por la gracia salvadora de Cristo, hoy somos diferentes y debemos anhelar tener cada día más fe en Cristo Jesús para poder crecer espiritualmente y así vivir una vida que agrade a Dios. Realmente, ¿cómo llegamos a tener fe? Y Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Como vemos aquí, hay un principio, hay un comienzo de la fe, que ni siquiera nace en nosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios. El tener fe es un proceso y nadie podrá tener una sólida fe desde el principio. Pero es cierto que hay una fe inicial y que ni siquiera es nuestra. Dice Pablo que es un don, que es un regalo de Dios. Y esta es la fe inicial, la que llamamos fe salvífica. Pero esto es solo el principio. No podemos conformarnos con esa fe. Después viene un proceso donde la fe se desarrolla y crece. Cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, cuando hemos nacido de nuevo, empieza un caminar en la fe. Y vemos lo que dice Pablo en Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En consecuencia, la fe viene de oír el mensaje, y el mensaje es oído por medio de la palabra de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la fe en Cristo presupone haber oído la palabra que procede de Cristo y que trata de Cristo. A la pregunta ¿qué es la fe?, el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, la define de esta manera. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe entonces es estar seguro de lo que esperamos y estar cierto de lo que no vemos. Al estudiar este versículo notamos algunos puntos que vamos a considerar. En primer lugar, la palabra fe. Esta palabra en el Nuevo Testamento tiene varias acepciones. Por ejemplo, cuando los cristianos judíos a quienes Pablo habían intentado destruir hablaron de la fe que ahora tenía Pablo en Cristo, dijeron en Gálatas capítulo 1 versículo 23, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. La fe en este caso es una confesión, algo muy parecido a nuestra manera de llamar el credo apostólico, los artículos de nuestra fe cristiana. Sin embargo, este no es el significado de la fe que quiere transmitir el escritor de Hebreos. Para los evangelistas que escribieron los evangelios, Jesucristo es el objeto de la fe. Juan, en su evangelio capítulo 20, versículo 31, resume este énfasis al afirmar el propósito de su evangelio y dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. También en el libro de Hechos se demuestra que en un principio, en el primer siglo, una fe personal de Jesús era el sello distintivo, la característica que distinguía a los primeros cristianos.
Aún vemos otro aspecto de la fe en el énfasis que Pablo pone en la apropiación de la fe. Pablo sostiene que Dios restauró la situación del pecador con él por medio de la fe. Y a tal efecto escribe en Romanos 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. El escritor de Hebreos reconoce estos aspectos de la fe que otros escritores del Nuevo Testamento especifican. Sin embargo, su uso del concepto fe debe ser entendido primordialmente en el contexto del capítulo 11 de su epístola, donde encontramos la galería de los hombres y las mujeres de fe, los héroes de la fe, que tenían todos, a través de las distintas épocas en que habían vivido, muchos de ellos no se conocieron entre sí, tenían algo en común, un común denominador. Todos ellos habían puesto su total confianza en Dios. Y a pesar de todas sus pruebas y circunstancias difíciles, ellos triunfaron por su confianza en Dios. Por eso otra palabra que debemos considerar es la seguridad. ¿Qué es la fe? Y es interesante observar algo que leí de un profesor alemán en teología, llamado Zacarías Ursino, que en el año 1563, fíjate bien, 1563, formuló su fe personal en los siguientes términos. La verdadera fe, creada en mí por el Espíritu Santo por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, dice, sino también una certeza profundamente enraizada que no solamente a otros, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados y que he sido reconciliado por siempre con Dios y que se me ha concedido la salvación. Interesante esta definición. Y estos son dones de pura gracia obtenidos para nosotros por Cristo. Otra palabra que debemos considerar es la garantía, la certeza, la certidumbre que nos da la fe. Si bien esta breve declaración acerca de la fe consiste de solamente 2 frases, las mismas están perfectamente equilibradas. Notemos la estructura: estar seguro, estar cierto de lo que esperamos, estar cierto de lo que no vemos. En suma, la seguridad está equilibrada por la certidumbre, por la certeza. Y estos 2 sustantivos son sinónimos en este texto. La certidumbre significa entonces una convicción interna. El creyente está convencido de que las cosas que no puede ver son reales. Sin embargo, no toda convicción es igual a la fe. Ahora vayamos a la pregunta inicial: ¿cómo aumentar nuestra fe? ¿Cómo incrementar nuestra fe? Y es interesante observar lo que escribe Santiago allí en su carta, en el capítulo 1, versículos 2 a 7. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es interesante, algo que nos llama la atención, lo que dice al principio de este pasaje Santiago. Considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y la conclusión que sacamos es que para tener fe
es necesario que tengamos problemas, que pasemos por pruebas, porque sólo así vamos a experimentar la necesidad de pedirle a Dios sabiduría para salir de nuestros problemas. Pero Santiago nos da la clave para lograr la fe necesaria. No es posible llegar a tener fe de la nada. Es necesario pasar por problemas y depender de Dios para que al salir de esos problemas nuestra fe crezca y se solidifique. Solamente aquel que ha pasado por un desierto, por un problema grande, después de haber padecido mucho, después de haber sido zarandeado por el enemigo y ha sido puesto a prueba, como en el caso de Job, de Abraham, va a tener y va a poder llegar a desarrollar una fe grande, poderosa. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios, desde el comienzo del mundo. Donde el espíritu regenerador del Dios implanta el principio, hará que se reciba la verdad acerca de la justificación por medio de los sufrimientos y los méritos de Cristo. Y mis hermanos, lo más importante de todo esto es que la fe salvará nuestra vida. La fe en Jesús. Y quiero terminar dejándote este pasaje que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, donde Pedro escribe: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberle visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y mis hermanos queridos, si le pedís a Dios que aumente tu fe, seguramente aumentarán las pruebas. Esta es la única forma de incrementar nuestra fe. Pasar por el crisol de las pruebas. Así como el oro se refina a través del fuego, también nuestra fe se refina, se fortalece, se hace más pura a través de las pruebas. Por eso decimos con Santiago, dichosos, dichosos, cuando estamos pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce constancia. Y la constancia lleva a feliz término la obra. Y si te falta sabiduría, pedísela al Señor, dice Santiago, y Él te la dará en abundancia. Espero que esta reflexión te haga recapacitar y le pidas al Señor que aumente tu fe, y cuando tengas que pasar por la prueba, no mires alrededor buscando culpables, sino aprovecha la oportunidad para saber que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Sí, todas las cosas, aun las pruebas que nos acontecen. Dios te bendice y el jueves, si Él lo permite, volveremos a encontrarnos.